Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con una herramienta que de verdad puede cambiar las reglas del juego a la hora de trabajar, la escritura por voz en Google Docs. La idea es sencilla, que nuestra voz se convierta en texto de la forma más fluida posible y de paso darle un buen empujón a nuestra productividad. Vamos a empezar con esta pregunta que tiene miga. Pensemos un momento. Para muchísima gente, el verdadero obstáculo entre tener una idea en la cabeza y verla en un documento es simple y llanamente lo lento que se teclea. Bueno, pues la escritura por voz llega precisamente para intentar derribar esa barrera. Bien, vayamos a lo práctico. ¿Cómo se empieza a usar esto? La mejor noticia es que no puede ser más fácil. En esta primera parte vamos a ver cómo activar la función y hacer nuestro primer dictado en, literalmente, menos de un minuto. A ver, es que el proceso se resume en 3 clics. Nada más. Primero nos vamos al menú Herramientas. Segundo, localizamos y seleccionamos Escribir por voz. Al momento aparecerá el icono del micrófono. Un solo clic ahí y listo. Google Docs ya está escuchando. Ah, y un dato para los que les gustan los atajos. Control más mayúsculas más S hace exactamente lo mismo. Vale, antes de lanzarnos a dictar, 3 cositas que tenemos que tener claras. La primera es obvia, un micrófono que funcione, claro. La segunda, aunque Google dice que funciona en Edge y Safari, la experiencia de la gente y las recomendaciones apuntan a que donde va fino es en Google Chrome. Y tercero, que no es ninguna tontería, hay que hablar con claridad y a un ritmo normal, ni muy rápido ni muy lento. Ahora viene lo interesante, porque esto no va solo de soltar palabras y que se escriban. Para que un texto sirva de algo, necesita estructura, ¿verdad? Puntos, comas, párrafos. Pues aquí es donde entran en juego los comandos de voz básicos. La lógica es súper intuitiva. Es que solo hay que decir lo que queremos hacer. Decimos coma y aparece una coma. Decimos nuevo párrafo y el cursor salta para empezar un párrafo nuevo como Dios manda. Esto es lo que hace que el dictado se sienta mucho más natural, que no sea solo una transcripción a lo bruto. Y aquí va un pequeño truco, de esos que se aprenden con el uso. Para que el sistema acierte más, sobre todo con las comas, funciona genial hacer una pausa mínima, un suspiro justo después de decir la palabra coma. Parece que esto le da al sistema ese milisegundo que necesita para procesar que es un comando y no una palabra más del texto. Perfecto, ya sabemos escribir y puntuar, pero ¿y si pudiéramos editar y dar formato sin acercar la mano al ratón o al teclado? Pues bien, Google Docs nos da esa opción, pero, y es un pero importante, viene con una limitación clave que vamos a ver ahora mismo. Aquí está el kit de la cuestión. Ojo con esto. Según la documentación oficial de Google, y lo confirman todas las pruebas, los comandos avanzados de verdad, los de edición y formato, cosas como seleccionar texto, poner negritas, etc., solo funcionan si estamos trabajando en inglés. Y no solo el documento, sino también el idioma de la cuenta de Google. Claro, para quien trabaje habitualmente en inglés, esto es otro mundo. Imagina decir Select Paragraph y que se seleccione el párrafo, o Bold para ponerlo en negrita, o incluso Insert Table para crear una tabla de la nada. Es básicamente controlar todo el documento solo con la voz. Una pasada. Venga, ahora vamos a por uno de los momentos más frustrantes. Le das al micro y no pasa nada. Silencio. Vamos a repasar una serie de soluciones rápidas para los fallos más típicos, sacadas de varias guías de problemas y soluciones. El primer paso, el más básico de todos, es comprobar que nuestro ordenador sabe qué micrófono tiene que utilizar. Es tan simple como ir a la configuración de sonido del ordenador, ya sea en Windows o en Mac, y asegurarse de que el micro que queremos usar está elegido como el dispositivo de entrada por defecto. A veces el sistema pilla otro por error. Vale, si el micro está bien configurado, pero la cosa sigue sin ir, el siguiente sospechoso habitual son los permisos. La primera vez que usamos esto, Chrome pregunta si le damos permiso para usar el micro. Si en su día le dijimos que no, pues no va a funcionar. Hay que revisar eso en la configuración del navegador. Y ojo también con la configuración de privacidad de Windows, que a veces se pone muy estricta y bloquea el acceso de las apps al micro. Y si después de todo esto sigue sin funcionar, no desesperemos. Aquí va la última tanda de comprobaciones rápidas que suelen arreglar los problemas que quedan. Muchas veces la solución es la más tonta. A lo mejor el volumen de entrada del micro está bajísimo, o hay mucho ruido de fondo y el sistema se vuelve loco. Y por supuesto, el clásico de la informática que nunca falla. Prueba a reiniciar el navegador, o el ordenador entero. Mano de santo. Bueno, y ahora toca ser honestos y ver la otra cara de la moneda. La herramienta de Google es gratis, es accesible, está ahí para todo el mundo, pero no es perfecta. Hay muchos usuarios que se quejan de que la precisión no es suficiente para un trabajo serio, lo que nos obliga a mirar qué más hay por ahí. Esta frase, así de directa, la hemos sacado de un hilo de Reddit de un escritor que buscaba alternativas. Y aunque el lenguaje es, bueno, un poco crudo, resume a la perfección la frustración que sienten algunas personas. Valida esa experiencia que muchos comparten. Para tareas que exigen mucha precisión, la herramienta a veces se queda corta.
Por suerte, el mercado está lleno de alternativas muy potentes. Dragon es desde hace años el estándar profesional. Otter.ai es una maravilla para transcribir reuniones. Microsoft, por supuesto, tiene su propia herramienta integrada en Office. Los sistemas de dictado de Apple también tienen muy buena fama, e incluso hay extensiones para Chrome, como Voicey, que intentan mejorar la experiencia dentro del propio Google Docs. Y para cerrar, vamos a dejar una pregunta en el aire. La escritura por voz ya no es una cosa de ciencia ficción, es una herramienta real. Y a medida que la tecnología va mejorando, la pregunta ya no es si la usaremos, sino cómo va a transformar nuestra forma de escribir, nuestra creatividad y la manera en que damos forma a nuestras ideas. Ahí lo dejo.